Bienvenidos a un domingo más de Iglesia Huelellana en línea. Estamos contentos de saludarles. No hemos podido salir de la cuarentena, la verdad. Estamos cada jueves esperando de que nos podamos pasar a paso 2 por lo menos. Los casos se han mantenido lamentablemente, pero como tenemos y hemos vivido toda la pandemia, esto va a ser así probablemente hasta que llegue una vacuna. Estamos confiados en Dios que también hemos podido seguirnos comunicando a través de las redes sociales, así que hoy día tenemos preparado un programa muy especial. Y ahora los quiero invitar a que ustedes en su casa también puedan leer la palabra del Señor. Por lo tanto, busquen en sus Biblias el libro de Efesios del capítulo 4, del versículo 1 al 3. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Amén. Este versículo igual tiene que ver con lo que se va a hablar hoy día durante los temas que tenemos preparados. Hay un testimonio bien bonito de nuestros pastores y también la prédica del pastor Oscar. Sabemos que el Señor es el que provee la unidad a través de su Espíritu, pero nosotros estamos llamados también a mantener esa unidad como cuerpo de Cristo. Amén. Queremos que puedan comentarnos ahí cómo están, saludarnos entre nosotros como hermanos en el chat en vivo, invitar nuevamente que se suscriban, la gente que quizás nos ha visto por primera vez, que se puedan suscribir al canal. Estamos subiendo contenido permanentemente, así que los invitamos a que se puedan suscribir y a seguirnos hoy día conectando con este domingo en línea. Sí, y ahora yo sé que ustedes esperan este momento en sus casas, así que vamos a dejar también unas canciones preparadas también por nuestros hermanos de la iglesia. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh,
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste aquí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en Quiero compartir con ustedes esta canción que por mucho tiempo me ha acompañado en mis tiempos de devocionales. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve este amor.
quiero a ti, Jesús. Agradecemos a los hermanos que han trabajado en estos videos en los cuales nosotros llevamos y nos llevan a la presencia del Señor a través de las alabanzas. Y tal como hemos ido viendo domingo a domingo, estos videos súper interesantes del proyecto Biblia, Sí. tenemos este domingo otro video más que va a terminar, parece, de la saga que hemos visto de la sabiduría de Dios. Así que los dejamos ahora con el capítulo de Job. Hay 3 libros en la Biblia que se conocen como los libros sapienciales: Proverbios, Eclesiastés y Job. El primero, Proverbios, nos mostró que Dios es sabio y justo. Aprendimos que Dios ha ordenado el mundo para que sea justo, los rectos sean recompensados y los malvados sean castigados. En otras palabras, obtienes lo que mereces. Pero luego encontramos al Eclesiastés, quien nos indica que las personas no siempre obtienen lo que merecen. Él dijo que el mundo no siempre es justo. La vida es impredecible y difícil de entender, tal como el humo. Esto hace que te preguntes, ¿es Dios sabio y justo? Exactamente. Esa pregunta se explora en el último libro de sabiduría, Job. Vayamos allá. Job comienza con una extraña historia que tiene lugar en los cielos, los cuales son descritos como algo parecido a un centro de comando celestial. Dios está allá con unas criaturas angelicales llamadas los hijos de Dios. Todos se están reportando ante él. Dios señala a un hombre llamado Job, su siervo, mostrando cuán justo y bueno es. Luego, una de esas criaturas angelicales se acerca. En el hebreo se le conoce como Satanás. Satanás, ¿quién es él? Esta palabra es en realidad un título que literalmente significa el adversario. De todo este grupo, él es el que está cuestionando la manera en que Dios está gobernando el mundo. Él propone que Job podría en realidad no amar a Dios y que solamente es una buena persona porque Dios lo recompensa. Si Dios le quitara a Job todas las cosas buenas que le ha dado, entonces vería cómo es su verdadero ser. Así que piensa que Job solo está siguiéndole la corriente al sistema. Exactamente. Tal vez solo está obedeciendo para conseguir lo que quiere. Dios accede a este experimento y le permite a Satanás que haga sufrir a Job. Job pierde todo y a todos los que ama. Es devastador. Recuerda, él no merece nada de esto. Dios mismo lo dijo. Lo asombroso es que en medio de todo este sufrimiento, Job aún alaba a Dios. Por lo menos en los capítulos 1 y 2. Pero luego en el capítulo 3 descubrimos cómo en realidad se está sintiendo en su interior. Él expresa este poema que revela su devastación. Es una larga y elaborada maldición al día que nació. Después de esto, algunos de los amigos de Job vienen a visitarlo y a ofrecerle su ayuda. Todos ellos dicen cosas como: Job, tú debiste haber hecho algo muy malo para merecerte esto. Después de todo, sabemos que Dios es justo y sabemos que este mundo está ordenado según la justicia y rectitud de Dios, así que debes estar recibiendo lo que mereces. En los siguientes 34 capítulos, los amigos y Job vienen y van, utilizando una poesía hebrea bastante densa. Sus amigos siguen especulando sobre el por qué Dios le habría mandado tal sufrimiento. Incluso comienzan a inventar listas de pecados hipotéticos que Job debió haber cometido. Pero después de cada acusación, Job defiende su inocencia. Y Job es inocente. Sí, lo es. Él también está en una montaña rusa de emociones. En algunos momentos él está muy seguro de que Dios sigue siendo sabio y justo. Pero en otros momentos, él pone en duda la bondad de Dios. Incluso llega a acusar a Dios de ser descuidado, injusto y corrupto. Para el final del diálogo, Job demanda que Dios venga en persona y se explique a sí mismo, y Dios lo hace. Él viene en forma de una gran nube de tormenta. Dios no le da a Job una respuesta directa. Él no le cuenta a Job sobre la conversación con Satanás. Él hace algo muy diferente. Él lleva a Job en un recorrido virtual por el universo. Le muestra a Job cuán grandioso es el mundo. Le pregunta a Job si es capaz de gobernarlo o de entender tan solo por un día. Le muestra a Job cuánto detalle tiene el mundo, cosas que podemos ver todos los días, que no entendemos, pero Dios sí. Él los conoce íntimamente.
Él le pone atención a la belleza y al funcionamiento del universo en maneras que nunca hemos imaginado y en lugares que jamás veremos. Para concluir, Dios le muestra a Job 2 majestuosas bestias y presume de lo magníficas que son. Sí, son peligrosas. Digo, te matarían sin siquiera pensarlo. Dios dice que no son malvadas, en realidad son parte de su mundo bueno. Y eso es todo. Esa es toda la defensa de Dios. Es un poco extraño. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el punto de vista de Job, parece que Dios no es justo, pero la perspectiva de Dios es infinitamente mayor. Él está interactuando dinámicamente con toda la complejidad del universo cuando toma sus decisiones. Esto es a lo que Dios llama su sabiduría. La solicitud de Job de que Dios se defienda es en realidad algo absurdo. Él no podría comprender esta clase de complejidad aún siquiera. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Esto deja a Job en una condición de humildad. Job nunca supo por qué sufrió y sin embargo es capaz de vivir en paz y en el temor del Señor. Pero no es ahí donde termina el libro, porque después de esto, Dios le restaura a Job el doble de todo lo que había perdido. De nuevo, esto es sorprendente. ¿Es esto una recompensa? ¿Está Dios diciendo, felicidades Job, pasaste esta complicada prueba? No. El libro completo aclaró el punto de que la pérdida de todo lo que Job tenía no era un castigo, y por lo tanto devolvérselo no era una recompensa. ¿Por qué le es devuelto? Aparentemente Dios en su sabiduría decidió hacerle un regalo a Job. No sabemos por qué, pero lo que sí sabemos es que Job es ahora la clase de persona que sin importar lo que venga, bueno o malo, puede confiar en la sabiduría de Dios. Y este es el libro de Job y el final de nuestra serie sobre la sabiduría. Estos libros bíblicos de sabiduría son asombrosos. Cada uno ofrece una perspectiva única sobre la buena vida. Necesitas leerlos todos juntos a medida que aprendes a vivir con sabiduría y en el temor del Señor. Estamos de vuelta después de esta serie del libro de Job. Estuvimos viendo, ¿no es cierto?, hace los domingos atrás, el libro de Proverbios, el libro también de Eclesiastés, y cómo lo demuestran estos hermanos que hacen un estudio también de la palabra del Señor. Nos queda mucho más claro el significado que tienen estos libros también y la importancia espiritual también para nuestras vidas. Y el libro de Job, hoy día que pudimos ver también un libro muy interesante también que nos anima a perseverar también en la fe. Y tal como fuimos enseñados en los videos, tal como en los libros tienen sus características especiales y diferentes, todos nosotros como creyentes tenemos nuestras habilidades y a veces defectos diferentes que nos va a hacer trabajar unidos, tal como se hablaba hoy día en el primer versículo, ¿ya? Ayer, si mal no recuerdo, ¿cierto?, tuvimos una actividad especial con el pastor Henry Cortés, la cual estuvimos mencionando el domingo anterior, que fue también de mucha bendición. Estuvieron dando testimonio y el pastor Henry estuvo hablando específicamente de cómo se han ido cumpliendo las profecías que han estado reflejadas en la Biblia. ¿Ya? Sabemos que todo el libro de la Biblia es una gran profecía también, en donde nos vamos inmiscuyendo en estos detalles que al final nos afectan hoy día en el mundo real. Por eso tenemos que estar confiados con Dios, seguir conectados con los temas también que van a irse dando a medida que el tiempo va pasando. ¿Ya? Queremos que lo puedan volver a ver si es que no lo vieron. Está en las redes sociales, ¿cierto? Sí, Facebook y YouTube. Y los invitamos también a hacerse parte de estos programas que realizamos porque son de mucha bendición. Ayer los hermanos pudieron hacer sus preguntas ahí mismo, en vivo, así que es un momento donde no nos podemos congregar físicamente, pero sí lo podemos hacer a través de las redes sociales y damos gracias a Dios de que también se han abierto estas puertas. Así es. Que antes los pastores lo hacían a través de la radio o tenían que pagar un canal, ahora lo tenemos aquí en las redes sociales y el Señor nos ha bendecido de esta manera, así que así es. Los invitamos a ver estos videos. Si usted no pudo conectarse ayer, el viernes, lo puede hacer ahora a través de YouTube y Facebook. Así es. Ahora vamos a continuar con nuestro programa de Domingo en Línea, donde tenemos un testimonio muy especial de nuestros pastores Angélica y Don Carlos, en el cual ellos nos relatan su experiencia en Roma, ¿ya? Donde estuvo Pablo preso también. Así que va a ser un contenido muy interesante que también va a tener y va a enlazar con la prédica que tenemos hoy día. Amén. Así que vamos a verlo, hermano.
Un saludo afectuoso en el amor del Señor, una alegría poder otra vez estar como matrimonio para compartir juntos algunas de las experiencias de nuestra vida. Una de esas experiencias que hemos tenido en nuestro caminar, y hace 3 años atrás, específicamente en esta misma fecha de noviembre, tuvimos la hermosa oportunidad de estar en Italia, invitado por un pastor de allá. Y cuando estuvimos en Italia con mi esposo, tuvimos también la hermosa experiencia de llegar a Roma. Viajamos hacia Roma y allí pudimos tener distintas impresiones sobre lo que pudimos ver y los lugares donde pudimos andar. Por eso yo agradezco al Señor por este viaje, por la experiencia que hizo madurar también en nuestras vidas, esa fe que hemos tenido en Cristo hasta el día de hoy, y al ver lugares que son históricos específicamente para los cristianos, donde hijos de Dios estuvieron por diversas causas, a nosotros nos motivó también a llevar una vida más cerca del Señor, más cercana, y mirar que muchos sufrieron por la causa de Cristo y que nosotros hemos vivido una vida muy agradable en el servicio del Señor. Quiero destacar algunas de las cosas que vimos en ese viaje. Allí vimos unos muros. En primer lugar, andábamos caminando por el centro de la ciudad de Roma y nos encontramos con unos inmensos muros queriendo ir hacia otro lugar. Y eran uno de los diversos muros que hay en Roma, que son hechos como una especie de fortaleza militar para proteger a la ciudad. Y estábamos observando y caminando alrededor de uno de ellos, y era muy alto, impresionantemente alto, y el ancho de ese muro es de más de 3 metros, y alcanzábamos ver al frente de la calle, al cruzar al frente, alcanzábamos a ver que habían casas, que habían edificaciones adentro, y bueno, son lugares que lo habitan específicamente las personas católicas que están allá en el Vaticano. Entonces eso para mí también fue de mucha admiración, y me emocioné al ver todas esas cosas que nos maravillan cuando nosotros estamos ahí pisando ese mismo lugar. Efectivamente, hemos querido compartir esa experiencia. Una, porque el pastor Oscar va a compartir acerca del apóstol San Pablo, va a hablar acerca de Roma. Y creímos importante porque, como decía mi esposa, fue una hermosa experiencia. Y esos muros, esas altas murallas de un inmenso gruesor, esas son las murallas del Vaticano. El Vaticano es un estado independiente. Uno llega a Italia con visa y tiene todo el ingreso al país. Sin embargo, el Vaticano es una ciudad independiente, es un estado independiente, es el estado más pequeño de toda Europa. Hay una cantidad de habitantes en el Vaticano, en la parte interior, de unos 835, me parece que la población no alcanza las 1000 personas. Allí vive el Papa, viven más de 70 cardenales, en igual forma hay más de 300 personas que tienen que ver con la diplomacia. Nos llamó la atención el enterarnos que la guardia policial son suizos, es una guardia suiza. Hay religiosos, hay mujeres religiosas también, pero son muy pocas. Mayormente son religiosos varones, hay algunos 50 sacerdotes. Es una población pequeña que tiene una dimensión de unas 44 hectáreas. Y todo lo que nosotros caminamos, observando esas inmensas murallas, esas son las murallas que separan el Vaticano. El apóstol San Pablo, en la carta a los romanos, él dice: pronto estoy para anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. Y luego añade diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. Para salvación. Claro.
hermoso en realidad andar en esos lugares. Quiero destacar también que nosotros logramos llegar a la Plaza de San Pedro, y allí en la Plaza de San Pedro hay muchos turistas que llegan porque quieren ingresar a la catedral donde está el Papa, conocerlo, saludarlo, y se hacen enormes filas de personas que van con un guía para poder entrar a ese lugar. Y para poder saludar al Papa hay que pagar un dinero, una entrada para llegar allá. Y vimos esas largas filas, nosotros anduvimos ahí donde ellos estaban haciendo esas filas. Nosotros, por supuesto, estuvimos solamente afuera de la Plaza de San Pedro, que es un lugar muy grande también. Pero estas personas, cuando logran entrar, también ahí el Papa sale en un balcón y les saluda desde el balcón a cierta distancia. Ellos no es que logren alcanzar, ir a tocarlo, a pasarle la mano, sino que solamente a la distancia les saludan. Y ese era el lugar también donde se hacen para las fiestas navideñas. Está el Papa saludando a la gente en varios idiomas, y saluda también para otras festividades católicos, y la gente se emociona y quiere llegar a conocerlo porque piensan también que el Papa es una persona muy importante para sus vidas. Efectivamente, la Basílica de San Pedro, también como se llama, esta gran plaza de San Pedro, es impresionante porque es un inmenso patio, es un edificio que lo rodea con toda una arquitectura romana. Es muy lindo, están las estatuas que representan a los apóstoles, a diferentes santos que edifica la Iglesia Católica. Ahora, esta Basílica de San Pedro es uno de los recintos cristianos internos más grandes del mundo. O sea, pareciera que no hay ninguna otra organización cristiana que tiene una dimensión tan grande. Son prácticamente más de como unos 26.000 metros cuadrados. Son más de 2 hectáreas, como 2 hectáreas y media, componen todo lo que tiene que ver con la parte interna de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro tiene todo una historia que nosotros dominamos muy bien y se hace mucha mención cuando uno recuerda el día de la Reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en el castillo de Wittenberg el 31 de octubre. Porque la Basílica comienza a construirse por el Papa Julio II en el año 1509, me parece 1509, y luego en 1513 asume León X. León X, y León X estaba, dice, muy preocupado porque la construcción de la Basílica de San Pedro se había paralizado, los aportes no permitían que la Basílica avanzara, y es allí donde conocemos cómo el Papa León X motiva, contrata, le da la orden a Juan Texel, que era un sacerdote dominico, para que él venda, y las indulgencias eran certificados de perdón, donde él en una forma magistral desde el punto de vista humano, así como una persona de la feria grita las verduras, la fruta, de esa manera él utilizaba y decía: del momento que la moneda toca el cofre donde se depositaban ese dinero, inmediatamente salta el alma que está en el purgatorio, salta en forma inmediata. Y eso fue una de las molestias profundas que tuvo Martín Lutero, aparte de otras cosas que se juntaron en el aspecto doctrinal. Entonces, el estar en ese lugar es bastante valioso, porque hay todo un valor histórico, y nosotros evidentemente observamos ahí mucho lujo, todo lo que tiene que ver con el Vaticano, como hablábamos anteriormente del Vaticano,
que hay toda una exclusividad. Allí está la zapatería, las panaderías, todo tipo de artículos donde esos 800 a 900 personas que viven allí tienen la posibilidad de hacer todas sus menesteres y diligencias bancarias y todo eso. Esto es una ciudad. Entonces la plazuela de San Pedro, claro, tiene toda esa relevancia y fue para nosotros una tremenda bendición. Fue, la verdad, un regalo de Dios que al cumplir 40 años de vida matrimonial, Dios nos permitiera hace 3 años atrás tener este viaje donde predicamos, donde viajamos y donde específicamente disfrutamos de toda la historia de Roma. Maravilloso todo lo que estamos compartiendo y no podemos dejar de destacar y de haber ido a ese lugar también nosotros a conocer un gran anfiteatro que en su época fue uno de los edificios más grandes hechos, que era un lugar para entretenciones, y este era el famoso Coliseo Romano, el que actualmente se conoce también como el Coliseo Romano. Ahí se juntaban miles de personas donde iban a divertirse porque fue hecho con ese propósito. Así como ahora hay muchos lugares de diversión, bueno, el Coliseo Romano tenía ese propósito y las diversiones para esa época eran comunes, pero para nosotros no es algo muy bueno. Ponían a luchar animales feroces que traían de distintos lugares, pero después lo hacían ya con personas. Cierto que lo más conocido fue los gladiadores, que fueron famosos y que luchaban con espadas o como sean, y ellos intentaban siempre superar a su contrincante para recibir la libertad de sus vidas. Entonces eso fue terrible, porque después, más adelante, aparece llevando prisioneros a cristianos. Incluso en el mismo Coliseo Romano habían celdas y habían lugares donde se ponían prisioneros, y muchos eran cristianos. Muchos cristianos fueron lanzados ahí a los leones, y ellos se divertían viendo morir a las personas. Pero los cristianos, según la historia que leemos, muchos de ellos morían cantando y adorando así al Señor. Terrible eso, sí. ¿No es cierto? ¿Qué más nos puedes contar? Sí, fue una experiencia tremenda, porque así como dijo mi esposa, el nombre no era Coliseo, sino el nombre era anfiteatro. Se dice anfiteatro de Flavio porque pertenecía de alguna forma a la dinastía de Flavia. Y con el tiempo ese lugar, algunos dicen que fue Nerón que le puso el nombre de Coliseo. Había una estatua grande de Nerón que era el gran coloso, algo así, y pareciera que de allí viene el nombre Coliseo. Y efectivamente es muy conmovedor estar allí, conocer la historia de que muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo, bajo estas circunstancias extremas, ofrendaron su vida antes de abdicar, antes de renunciar, antes de negar el nombre de Cristo. Ellos fueron devorados por las fieras hambrientas, y la connotación, lo que hacía mención mi esposa, era que morían abrazados cantando al Señor, mientras sus brazos eran desgarrados y finalmente morían. Sin embargo, morían cantando y exaltando el nombre del Señor. Esa fue una linda experiencia también, ver esa realidad. Estar en ese lugar, uno comienza a percibir en mayor manera el recorrido de Pablo y todo, y conocer todas estas ruinas de la antigua Roma. Son muy interesantes, porque cuando uno va al texto bíblico, uno puede tener una comprensión mayor, inclusive de lo que significa el hecho de estar, por privilegio de Dios, estar en ese lugar que tiene tanta riqueza histórica. Claro. También pudimos conocer las ruinas de la Roma antigua,
Ahí yo me puse a sacar fotos, quería tomar fotos, algunos videitos que dejamos para el recuerdo también en la familia. Y destacamos ahí una ruina importante cuando leímos el título, era la cárcel mamertina, ¿no? Donde fue un lugar de encierro y donde Pablo estuvo prisionero por 2 años. También se dice que Pedro estuvo también en esa cárcel. Allí, cuando yo llegué a ese lugar y vi eso, también sentí como un escalofrío pensar y recordar aquellas palabras de Pablo cuando él decía que pasaba frío, que le manden sus capotes, ¿cierto? Sus libros. Entonces, cuando nosotros nos paramos frente a ese lugar y tocamos también aquellos edificios, a uno le llegaba a dar escalofríos. Y ese lugar, en esa ocasión, estaba cerrado porque eso está convertido en un museo ahora. La cárcel mamertina, pero en esa ocasión solamente estuvimos afuera, vimos el edificio, pero bien impactante porque era un lugar lúgubre, un lugar oscuro, un lugar en los extremos. Y los soldados, había mucha crueldad, mucho tormento, encadenaban a los prisioneros. Y Pablo, los textos bíblicos hablan precisamente de las condiciones que estaba Pablo cuando estuvo en Roma. Él estuvo en Filipo también, pero en Roma específicamente. Entonces fue una bendición participar de todos estos sucesos. Allí se dice que escribió algunas epístolas, Pablo también, ¿cierto? También algunas epístolas. Y por eso que es muy fuerte estar en un lugar tan inconfortable y de allí recibir la revelación de Dios, el mensaje de Dios, amar a Dios en esa circunstancia, verdaderamente uno es sacudido también. Y es por eso que animamos que a través de esta experiencia podamos tener siempre un corazón cerca del corazón de Dios. Como habla mi esposa, estas ruinas, allí pudimos contemplar las ruinas del foro de Augusto César, de Trajano o Triano, como dicen algunos historiadores. Y ahora, este foro donde se hacían especialmente exposiciones, debates, pero también era una especie de centro comercial donde estaban las oficinas públicas, la administración, la justicia, estaban los templos, porque era como una especie de una gran plaza y donde estaban el aspecto religioso, el aspecto de justicia, administrativo, de finanza, todo eso se manejaba. Y uno al contemplar las ruinas ve lo gigantesco. Hay estatuas también de Augusto César y claro que no podemos hacer todo un recordatorio tan en detalle, pero fue una linda experiencia. Dios nos regaló y en alguna manera el Señor cumplió un sueño. A veces Dios nos da porque yo no le pedí así abiertamente al Señor, pero yo había tenido la oportunidad 6 años antes haber estado en Italia, específicamente solo en Milán, y unos hermanos me dicen: pastor, usted va a ir a Venecia, va a conocer Venecia, porque Venecia está a 2 horas, a 3 horas, está cerca de Milán. Usted no puede perder la oportunidad de ir a Venecia. Y yo respondí y dije: no, yo a Venecia voy solo con mi esposa. Yo sabía que Venecia era una ciudad turística, muy romántica, muy bella, compuesta de canales, es la ciudad navegante, etc. Y de modo que eso lo declaré sin pensarlo, sin ser una oración, sin pedírselo directamente al Señor, solamente le manifesté que yo no iría. Si tuviese la posibilidad, iría con mi esposa. Y cuando estábamos a principios de año, ahí por el mes de marzo, el pastor de Italia me llamó por teléfono y me dice: pastor, ¿cuándo va a volver a Italia? Recordamos sus enseñanzas. Y yo respondo y digo:
a fin de año celebro 40 años de matrimonio con mi esposa y en igual manera 40 años de vida ministerial. Entonces en forma inmediata dice, pastor, lo quiero aquí y lo invito para que esté con su esposa, y así fue. Dios en parte de su carácter, el amor, su bondad y su gracia operando y permitiéndonos este gran regalo de viajar con mi esposa. Y termino al menos mi participación en este testimonio, que mis viajes más placenteros, verdaderamente, aunque he hecho tanto viaje en estos 27 países que Dios me ha permitido conocer y compartir, los viajes más placenteros han sido precisamente con mi esposa, donde uno puede disfrutar y puede compartir, etc. Esa ha sido una bendición. Y gracias al Señor por este regalo que Dios nos dio como fruto de los 40 años de vida ministerial y vida matrimonial. Amén. Damos gracias al Señor por también ustedes darnos esta oportunidad de poder compartir estas experiencias, estos bellos momentos. Queremos que también los hagan suyos, disfruten lo que hemos podido compartir y que el Señor nos bendiga y nos volvemos a encontrar en algún diálogo más que haremos con mi esposo en otra oportunidad. Que Dios les bendiga. Un bonito testimonio, el cual nos transporta a los lugares donde ocurrieron los hechos bíblicos, tal como Pablo, que estuvo preso, ¿cierto? Y pudo escribir cartas, las cartas que componen el Nuevo Testamento, donde muestra un mensaje muy inspirador, a pesar de haber estado sufriendo con la cárcel. Sí. ¿Ya? Así que eso igual es importante, y es lo que parece que viene en el mensaje ahora del Pastor Oscar, ¿cierto? Así es. Entonces, les pido a todos ustedes que estén atentos, se junten en familia y pongan atención también a la palabra del Señor, que estará a cargo hoy día del Pastor Oscar Martínez. Un cordial saludo para todos los que siguen nuestro servicio en línea. En el libro de Hechos, capítulo 28, versos 30 y 31, dice la Escritura: y Pablo permaneció allí 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo siempre tuvo el deseo de visitar la ciudad de Roma para predicar el reino de Dios y enseñar del Señor Jesús. Pero hasta aquí ese deseo no se había hecho una realidad. Cuando Pablo escribe la conocida carta a los romanos, él todavía no visitaba esta floreciente y pujante iglesia que se había fundado en ese lugar. Por eso escribe: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Romanos capítulo 1, verso 13. La ciudad de Roma se fundó en el año 753 a.C. y pasó de ser una pequeña aldea a una poderosa metrópoli de más de 1 millón de habitantes. Los éxitos militares de sus líderes romanos lograron enriquecer aquella ciudad. Personas de numerosos orígenes étnicos y que practicaban distintas religiones caminaban por las calles de esa ciudad. Por eso, para Pablo era un deseo importante poder llegar a Roma para fortalecerse en la fe de los hermanos. Por eso él señala: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es claro que el apóstol Pablo no fue el fundador de la iglesia en ese lugar, y quizás tampoco lo fue el apóstol San Pedro. Sin embargo, Pablo abogaba por una iglesia multiétnica. Por tal razón, su carta a los romanos va dirigida mayormente a los gentiles, pero también a una minoría de judíos, los cuales debían formar una sola comunidad de fe sin distinción ni exclusión. Eso quiere decir que el Evangelio llegó a Roma a través de creyentes que la historia de la iglesia desconoce, pero que Dios usó. La vida de esos hombres y la vida de esas mujeres para formar una iglesia multiétnica que estaba allí
en medio de esa gran metrópolis multicultural, y donde finalmente la iglesia había soportado embates de persecución de Nerón y que permanecía firme en el trazado de Dios. Al abocarnos al texto del libro de Hechos, capítulo 28, vemos que al fin el apóstol San Pablo está en Roma, quizás no de la forma que él hubiera anhelado. El libro de Hechos, que comienza con los judíos creyentes y los apóstoles en Jerusalén, termina en la ciudad de Roma, con el relato del apóstol Pablo en su estadía de 2 años en esa ciudad, y bajo una especie de lo que llamaríamos un arresto domiciliario. Quisiera extraer algunas secuencias instructivas que encontramos en esta narrativa y que haremos bien en poder mostrar interés. Hay 3 claras audiencias a las que Pablo recibe en el lugar donde él estaba encadenado y bajo la custodia de un soldado romano. La primera audiencia son las autoridades religiosas judías. Dice el texto, 3 días después de haber llegado, Pablo mandó reunir a los líderes judíos locales. Les dijo: hermanos, fui arrestado en Jerusalén y entregado al gobierno romano, a pesar de no haber hecho nada en contra de nuestro pueblo, ni de las costumbres de nuestros antepasados. Los romanos me llevaron a juicio y querían ponerme en libertad, porque no encontraron ninguna causa para condenarme a muerte. Pero cuando los líderes judíos protestaron contra esa decisión, creí necesario apelar al César, aunque no tenía deseos de presentar cargos contra mi propia gente. Les pedí a ustedes que vinieran hoy aquí para que nos conociéramos y para que yo pudiera explicarles que estoy atado con esta cadena, porque creo que la esperanza de Israel, el Mesías, ya ha venido. Ellos respondieron: no hemos recibido ninguna carta ni de Judea, ni ningún informe en tu contra de nadie que haya venido por aquí. Pero queremos escuchar lo que tú crees, pues lo único que sabemos de este movimiento es que se le ataca por todas partes. Esta instancia de diálogo entre el apóstol Pablo y las autoridades religiosas judías abrió la puerta para que otros judíos pudieran posteriormente, tras una fecha acordada, escuchar lo que Pablo les hablaría. Hay que señalar que no es primera vez que Pablo se defiende ante cargos que él consideraba completamente injustos. Lo hizo ante Agripa, ante Félix, ante Festo. No obstante, sus alegatos no siempre eran oídos a causa de muchos judíos que creían que Pablo estaba diseminando el mensaje de un falso Mesías. Por eso, en su relato a las autoridades judías, les hace ver que ha sido perseguido al punto de querer encontrarle cargos dignos de muerte. Pablo se encontraba contrariado, porque los romanos le iban a soltar sin darle castigo, pero los judíos se opusieron a esa libertad. Qué difícil para el apóstol poder encauzar su ministerio en esta etapa final de su vida ante semejante persecución político-religiosa. Esta primera audiencia que tiene Pablo son los principales judíos, la casta religiosa radicada en Roma y que desconocía el ministerio de Pablo, pero reconocía la influencia del movimiento o secta, como ellos le llaman. A los oídos de las autoridades religiosas judías había llegado el informe de que la influencia de la iglesia era evidente. Ellos señalan: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla de ella. El evangelio había llegado a Roma, no por Pablo. De hecho, para estas autoridades Pablo era aparentemente un completo desconocido. Pero la iglesia estaba floreciendo en todas partes, aún en medio del hostigamiento y la persecución. La segunda audiencia que va donde Pablo es el pueblo judío. Dice el texto: entonces fijaron una fecha, y ese día mucha gente llegó al lugar donde Pablo estaba alojado. Él explicó y dio testimonio acerca del reino de Dios
y trató de convencerlos acerca de Jesús por las Escrituras. Usando la ley de Moisés y los libros de los profetas, les habló desde la mañana hasta la noche. Algunos se convencieron por las cosas que dijo, pero otros no creyeron. Después de discutir entre unos y otros, se fueron con las siguientes palabras finales de Pablo. El Espíritu Santo tenía razón cuando les dijo a sus antepasados por medio del profeta Isaías: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido. Sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, ni sus oídos pueden oír, y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Así que quiero que sepan que esta salvación de Dios también se ha ofrecido a los gentiles, y ellos la aceptarán. Y después que hubo dicho esto, muchos judíos se fueron, muy en desacuerdo unos con otros. Qué interesante las palabras que explica Lucas de este desenlace. El apóstol Pablo está frente a su segunda audiencia, aún encadenado y privado de libertad para salir de la prisión, pero se siente libre como para predicar el evangelio de Jesús. Desde la mañana hasta la noche les habló del reino de Dios y les enseñó de Jesús por las Escrituras. Como su audiencia eran judíos, muchos de ellos devotos a la ley de Moisés, les compartió desde esa misma ley y por los profetas lo que de Jesús se decía. Horas y horas dedicó Pablo para que el mensaje del evangelio sea recibido por los judíos. Pero sabía y conocía que esa audiencia era de toda la más obcecada y resistente al evangelio de Jesús, pero que evidentemente tenía que compartirles la verdad del evangelio. Pero es interesante observar lo que destaca el evangelista Lucas cuando señala: pero algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Nadie puede desconocer la unción y gracia que tenía Pablo para exponer las verdades del evangelio, pero no era resorte de él que las personas crean o no crean en Jesús. No pensemos que cada vez que prediquemos el evangelio y compartamos de Jesús, las personas forzosamente se deban convertir. Ese es un error de algunos creyentes que manipulan y fuerzan la voluntad de las personas. Esa es una obra neta del Espíritu Santo, quien trabaja con voluntades rendidas. En los días actuales y de pandemia que vive el mundo, nos debe mover el deseo por predicar el evangelio a todos aquellos que vengan a nosotros. Quizás algunos se van a mantener incrédulos, no van a creer, pero otros creerán y pasarán de muerte a vida. Si bien el pueblo judío en su mayoría rechazó al Mesías, Dios soberanamente escogió a este pueblo para que a través de él los gentiles puedan conocer la salvación impartida a través de Jesús. Por eso Pablo les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Por lo tanto, se entiende que la tercera audiencia es multiétnica, aunque posiblemente también judíos creyentes visitaron a Pablo en su prisión, pero mayormente fueron los gentiles quienes se acercaron a escucharle hablar de Jesús. La tercera audiencia que se acerca donde Pablo es el pueblo gentil. Dice el texto: durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que le visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios. Acerca del Señor de Jesús enseñaba y nadie intentó detenerlo. El apóstol Pablo, Dios los llamó a predicar a los gentiles. Por eso él se hace llamar el apóstol de los gentiles. De hecho, cuando les escribe la carta a los romanos, les dice:
porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo estaba preso en Roma, pero estaba libre en Cristo, al punto de que muchas personas, especialmente gentiles, iban a él para oír su enseñanza. Predicaba el reino de Dios y enseñaba de Jesús abiertamente. Tanto el querigma, la proclamación, como la didaché, la enseñanza, estaba en el itinerario ministerial del apóstol San Pablo. Cuando pienso en la exigente agenda que tuvo Pablo en Roma, aún estando privado de libertad, ya que él fue en ese periodo que él pudo escribir las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Fue en ese lapso de tiempo que Onésimo, el esclavo prófugo de Filemón, cree en Jesús y Pablo intercede por él. Fue en ese tiempo que Epafrodito le hizo llegar una ofrenda valiosa de la iglesia de Filipos. No fue la estadía más placentera para Pablo y que él hubiese anhelado, pero estando allí, encadenado, bajo la custodia de un soldado romano día y noche, él no perdió el tiempo, se abocó de lleno al trabajo ministerial. La ciudad de Roma sería testigo que un hombre privado de libertad sería usado por Dios para seguir llevando el mensaje del Evangelio a muchos lugares. Porque finalmente, el lugar donde hoy te encuentras no determina tu identidad ni tu misión. Dios seguirá trabajando a través de ti para que muchos conozcan a Dios. Tome aliento tu corazón con esta palabra y aprovechemos cada oportunidad para seguir cumpliendo el itinerario de Dios en nuestra vida. Quisiera hacer una breve oración para que esta palabra fructifique en la vida de cada persona que ha podido oír este mensaje. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder reflexionar en torno a tu palabra. Gracias por aprender de este tremendo hombre de Dios como el apóstol Pablo, que en condiciones muy difíciles, privado de libertad, él tuvo la fuerza del Espíritu Santo para seguir cumpliendo la gran comisión, para compartir la enseñanza de Jesús, tanto a las autoridades religiosas, a los soldados romanos, a mucho pueblo judío, pero también y mayormente una multiplicidad de personas multiétnicas que llegaron a visitarle para oír el mensaje del Evangelio. Oramos para que cada uno de nosotros, quienes somos testigos de Jesús, quienes creemos en Cristo, podamos encarnar esta palabra en nuestro corazón y donde quiera que vayamos o aquellos que vengan a nosotros puedan tener la oportunidad de escuchar de nuestros labios el soberano mensaje del Evangelio que cambia y transforma los corazones y da la oportunidad al hombre y a la mujer de experimentar el perdón de pecados y gozar de la vida eterna. Gracias por aquellos que aún no conociéndote han oído este mensaje. Oro para que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones y esta palabra pueda ser sembrada en buena tierra. Declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Qué linda palabra de nuestro pastor Oscar Martínez, donde también pudimos escuchar lo que vivió también el apóstol Pablo en Roma y también sobre cómo fueron sus palabras de aliento a los hermanos. Y queremos terminar este servicio también leyendo unos versículos bíblicos que se encuentran en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 18 al 20. Dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles por igual. Ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Fue leída en la versión NTV, que nos queda un poquito más clara, ¿no es cierto?, cómo a pesar de todo el sufrimiento que podía estar viviendo Pablo, él animaba a los hermanos a seguir orando y seguir predicando la palabra de Dios, o sea, en todo momento.
Importante igual lo que dice, que a pesar de que pide que oren por él pide para que el Señor le dé palabra para que él pueda seguir convirtiendo. Sabemos que hay testimonios valiosos donde se convirtieron muchos soldados y también carcelarios en Roma gracias a su mensaje que él compartió en la cárcel, tanto en la carta de Efesios también como Filipenses, donde también él da un mensaje potente a los hermanos de ahí para animarlos desde un momento de aflicción como él estaba viviendo. Amén. Hermanos, ya estamos terminando este culto de hoy. Queremos que ahora podamos orar para cerrar, bendecir nuestra semana y poder, si Dios quiere, encontrarnos el otro domingo. Quizás, quién sabe, en cuarentena, no se sabe todavía. Vamos a esperar y estar orando también de que el Señor respalde toda decisión también que se tome, que siempre es para el mejor de nosotros. Así que, hermanos, los invitamos a orar. Amén. Señor, estamos agradecidos contigo, Padre, porque nos has acompañado un domingo más. Sabemos, Señor, que tú también nos acompañas por el resto de la semana, Señor. Queremos que tú, Señor, estés en toda decisión, en la cual sea tomada, Padre, para que tú puedas estar con nosotros, acompañándonos en cada momento de la vida. Queremos, Padre, pedirte, Señor, que nos puedas también seguir abriendo caminos, Señor, abriendo puertas, Padre, para poder que tu mensaje sea propagado a cada rincón y a cada hogar que a veces puede estar sufriendo aflicción. Bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice a nuestros hermanos, Señor, que quizás están pasando por algún tipo de enfermedad, Padre, que tú los puedas acompañar tanto espiritualmente, Señor, como también puedas hacer alguna sanación, Señor, en sus cuerpos. Amén. Queremos, Padre, que tú bendigas este domingo, bendiga nuestros días y también, Señor, estamos confiados en que tu palabra será propagada a todo el mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, y amén. Nos estamos viendo, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y nos encontramos el próximo domingo en un nuevo programa de Domingo en Línea. Que tengan un rico almuerzo. Bendiciones. Chao.